Hola, bienvenidos al canal. Hoy vamos a introducirnos en un mundo mágico lleno de color y fantasía, inspirado en la película de Barbie. ¿Quién nos ha impresionado con el deslumbrante mundo rosa que rodea a Barbie? Cuéntenme. Nos dejaremos llevar por la tendencia del momento y sí, haremos comida rosa. Te invito a que juntos hagamos esta pasta rosa, un arroz rosa. ¿Qué te parece? Un dip para las papas también rosa. Un aderezo rosa para el pollo. ¡Qué rico! También haremos una limonada rosa. ¿Y por qué no? Unas palomitas rosas. Sí, ya sé. Rosa, rosa, rosa. Pero de eso se trata este video. ¿Te animas? Acompáñame. Para hacer nuestro arroz rosa, los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Una taza de arroz ya lavado y enjuagado. 2 tazas de caldo de pollo o de agua. Un chorrito de aceite. Un cuartito de betabel, remolacha, si no consigues puede ser colorante. Una cucharadita de mantequilla. Un ajo y un cuartito de cebolla. Vamos a licuar un ajo, la cebolla y el betabel. Yo aquí puse la mitad de un betabel, pero la verdad es que el color quedó muy intenso, por lo que yo te recomiendo que solo uses un solo pedacito. Yo creo que con un cuartito, como te mencioné en los ingredientes, es suficiente. Esto va a ser nuestro caldillo o lo que va a pintar el arroz realmente. Así es que vamos a licuarlo mientras vamos a prender un sartén para que se vaya calentando. Y una vez que esté nuestro puré, vamos a seguir con nuestro arroz. Cuando nuestro sartén está caliente, vamos a agregar un poco del aceite y media cucharadita de mantequilla. Y vamos a esperar a que se derritan un poco. Aquí nuestra mantequilla está casi derretida, entonces ya podemos añadir nuestro arroz y vamos a dorar durante aproximadamente 1 minuto. Aquí vas a sentir cómo al empujarlo se siente un poco pesado. Vamos a estar moviendo nuestro arroz constantemente durante este minuto y tú vas a ir notando cómo se va aligerando el peso del arroz. Eso va a ser nuestro indicador de que ya está. Cuando empiezas a escuchar que truena, que cruje un poquito y que ya lo sientes súper ligerito, va a ser el momento de agregar nuestro caldillo. En este caso, nuestro caldillo de betabel. Vamos a incorporarlo. Como te darás cuenta, nuestro color quedó muy intenso. Aquí en la cámara se ve como un poco rojo, aunque en realidad aquí en vivo se ve color fuchsia. Entonces yo creo que con un cuadrito menos, o sea con un cuartito del betabel, quedaría muy bien. Vamos a cocinar durante 1 minuto antes de agregar el caldo o el agua, para que se vaya absorbiendo el color y el sabor, porque a pesar de que estamos usando colores, la verdad es que los platillos van a quedar muy ricos. Pasado ese minuto vamos a incorporar el resto del agua o el caldo, como les mencionaba. El caldo que yo estoy poniendo ya tiene pues sal. Si le vas a poner agua, en este momento debes tú agregar la sal al gusto, no olvides probar. Agrega un poquito más de sal, porque cuando esté listo pierde un poco lo salado, pero no abuses, que sea muy poquito. Tapamos y esperamos entre 20 y 25 minutos. Vamos con nuestro dip para papas. Aquí pueden hacer la salsa Stocker que habíamos subido en el video de las hamburguesas. Es rosita también y queda muy rica, pero en esta ocasión te voy a enseñar otra. Este dip lleva pocos ingredientes, pero queda muy rico. Para este dip necesitaremos 5 cucharadas de mayonesa, de la de tu preferencia,
2 cucharaditas de catsup, un chorrito de jugo de naranja y un poco de chile habanero, de salsa de chile habanero, es opcional obviamente, unas gotitas. Y esto es muy fácil, nada más vamos a integrar todos los ingredientes, como es la mayonesa, la catsup, vamos a revolver para integrar, que todo se vaya homogeneizando. Vamos a echar también un chorrito de jugo de naranja y seguimos integrando. Ese es el chiste, integrar muy bien todos nuestros elementos. Vamos a seguir agregando la salsa habanera, pero es opcional. Si no te gusta el chile, pues omite este paso, no pasa nada. Con estos 3 ingredientes va a quedar súper rico. Y sí, más fácil que esto, imposible. Le vamos a poner, le puse un poquito más de jugo de naranja y tú puedes ir ahí buscando el tono perfecto para ti. A mí me da un poco la impresión que aquí se ve más intenso el tono de lo que lo veo yo aquí en la cocina, pero queda muy rosita y queda bonito, además de delicioso. Pruébalo. Agregamos otro chorrito de jugo y nuestro dip está listo. Ahora nos vamos con la pasta y para ello vamos a requerir 250 gramos de pasta de tu preferencia, espagueti, fusilli, penne, lo que tú gustes, un trocito de betabel, una cucharada de consomé y media taza de crema. Vamos a poner en la licuadora la crema. Puedes usar igual queso crema, como tú acostumbres a hacer tu pasta. Le vamos a poner también un poquito de leche para ayudar a la licuadora. Un cuadrito o 2 de betabel. Ahí mide, si te gusta el tono de rosa, agregamos el Nor Suiza o la sal, lo que tú acostumbres utilizar. Y vamos a moler. Nuestra pasta ya está cocida y esto es increíblemente fácil. Vamos a agregar la salsa. Vamos a integrar la salsa con la pasta perfectamente bien. Y está listo. Sazona con un poquito de parmesano y la pasta quedará lista. No creas que por fácil no tiene sabor. Acuérdate aquí que todo tiene un toque de sabor. Revisemos el arroz. Cuando tú mueves la palita y ves que ya no hay agua en el fondo, que ya está seco, es que ya está listo. Yo lo tapo 2 minutos, después retiro la tapa y lo reservo. Para hacer el aderezo rosa para el pollo vamos a necesitar media cucharadita de pimienta, media cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de paprika o pimentón rojo y media taza de crema. Como ahora solo haré el aderezo para una pechuga, ocuparé unas 2 cucharadas de crema y le añadiré solo pizcas de los ingredientes. Eso sí, va integrando la paprika poco a poco hasta encontrar el tono de tu agrado. Para las palomitas vamos a necesitar fresas, media taza de maíz palomero,
un chorrito de jugo de naranja, una cucharadita de mantequilla, sal y aceite, el necesario. Voy a usar un batidor manual, pero puedes ocupar un procesador o una licuadora. Vamos a agregar un chorrito de jugo de naranja y todas nuestras fresas partidas en trocitos pequeños. Y vamos a hacer un puré no muy líquido, reservamos. Mientras vamos a tener una olla donde derretimos la mantequilla junto con el aceite. Agregamos el maíz palomero y vamos también a integrar nuestro puré de fresa. Una manera más fácil sería, en lugar de integrar el puré de fresa, poner unas gotas de aceite vegetal rosa o rojo. Pero si lo que tú buscas son palomitas de otro nivel, deliciosas, lo que debes hacer es un caramelo aparte con un poquito de colorante rosa y se lo añades ya que nuestras palomitas estén hechas. Si quieres que haga el caramelo aquí en el canal, déjalo en tus comentarios y con mucho gusto lo hacemos. Esta manera que te muestro de hacer las palomitas, la verdad es el camino más difícil porque hay que cuidar mucho el puré con las palomitas. Si se queman es un desastre. Y al final le he agregado 2 gotitas de aceite vegetal porque el tono queda muy tenue. Hice también unos waffles rosas como idea, junto con un aderezo dulce que es leche condensada con unas gotitas de pintura vegetal alimenticia. Y quedan también muy ricos. Hice también esa limonada rosa, pero no apareció en la grabación. Lo único que hice es, para una jarra de 3.5 litros, exprimes 8 limones, puedes moler un puñito de fresas o le pones media taza de jugo de arándanos, tantita azúcar, agua y hielitos. Queda rica. Y así queda nuestro plato final. Mira qué buena presentación, además de que está riquísimo todo. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Suscríbete si no lo has hecho. Si te ha gustado, déjame un like, comenta y comparte. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente receta. I drank too much. They call it a temporary crutch.